Hola, ¿qué tal, gente de literatura latinoamericana, de la EMAC? Espero que estén muy bien. Me causa gracia porque siento que estoy en una cinta de Moebius. Empiezo todas las clases de la misma manera y ustedes aparte deben pensar, como yo me he visto solamente de negro, como que es una única clase que yo doy durante muchas horas y que voy fraccionando y subiendo en internet, ¿no? No es así, les advierto, no es así. Este es el lunes 24 de agosto. Tendría que dar tipo el diario, ¿no? Prueba de vida, de que estamos en tiempo real compartiendo este espacio. Bueno, hecha esta salvedad, los recibo otra vez en la materia. Hoy nos toca hablar de Julio Ramón Ribeiro, y vamos a hacer también un breve excursus, vamos a pegar una vuelta por un cuento particularmente de Liliana Colanzi. ¿Sí? Bien, espero que esté muy bien, les decía. Para hoy les voy a dejar también una consigna de escritura, una consigna donde vamos a, como les adelanté un poco la última clase, vamos a hacer, vieron que dije, ¿no? De ir haciendo como mini cierres a medida que vamos avanzando en nuestro programa. Y vamos a hacer el mini cierre que corresponde, digamos, a los autores y autoras que vimos hasta el momento. Eh, Espero que les guste la consigna. Como siempre, trato de hacer consignas originales. En este caso, tiene que ver, es una consigna de escritura de no ficción, ¿no? Así que el desafío era hacer algo que a ustedes los convocase. Y por otro lado, les tuviese algo que ver como con las diversas tareas, esto que yo les digo, ¿no? Los diversos trabajos alrededor del mundo del escritor, ¿no? Y de la escritora. Bien, hoy entonces les decía, vamos a ver a Julio Ramón Ribeiro. Me gusta porque estamos como viendo en este momento como las periferias del boom serían, ¿no? Como hoy pensaba que es como el segundo cordón o el tercero, no, el segundo cordón de ahora que hablamos todos de AMBA y demás, el segundo cordón del boom latinoamericano estaría entonces Julio Ramón Ribeiro. Liliana Colanzi, por supuesto, por cuestión generacional, no pertenece ni por asomo a este momento, a este periodo histórico. Liliana Colanzi es más joven que yo, o sea, es del 81, tiene 2 años menos que yo. Eh, Viene a colación un poco porque hay uno de los cuentos que me trae resonancias con uno de los de Ribeiro. Me parece que hay algo en la forma del tratamiento del género que tiene algo que ver. Y por otro lado, porque en general siempre lo quiero dar y me queda fuera del programa. Los últimos 2 años, lo quise dar y me queda fuera del programa y no quería que esto me pasara esta vez, entonces decidí meterlo, hacer como una cuña adentro de otros autores, ¿sí? Hoy vamos a tener bastante lectura, espero que estén con paciencia, con tiempo, que me tengan paciencia, que es lo que siempre les pido, ¿no? En definitiva, que me tengan un poco de paciencia. Bueno, Julio Ramón Ribeiro nació, no sé si lo conocían de antes, no es es uno de los autores quizás no tan transitados de los que vemos en el programa, pero en los últimos años ha tenido una nueva revisita, ¿no? Le han reeditado acá la edición de los cuentos completos y demás. Ha traído de nuevo la mirada de la crítica. Después nos vamos a preguntar, digamos, ¿por qué habrá sido? Vieron que a mí me interesa eso, ¿no? En general, ¿por qué después de muchos años de muerto un escritor, algo evidentemente de su obra trae ecos nuevos en la contemporaneidad y entonces es retomado, revisitado? A diferencia de muchos otros, no creo que sea un fenómeno exclusivamente de moda. Creo que hay algo que ese escritor no le decía a su contemporaneidad y sí nos dice ahora a nosotros, ¿no? Eso es lo interesante de rastrear, me parece. Bueno, decía, nació en el 29, murió en 1994, era peruano, nació en una ciudad del interior, pero después se mudó a Lima y, digamos, la parte de su adultez estuvo marcada por la errancia, ¿no? O sea, tuvo varios viajes como a Europa, que para él eran muy importantes. Recuerden, para todos los escritores de esta generación, perdón, voy a correr el celular a ver si logro un mejor balance de blancos. Para los escritores de esa generación, decíamos, por ejemplo, Cortázar también tenía la misma impronta, ¿no? Bueno, Cortázar igual era 15 años más grande, pero
sirve igual el ejemplo, ¿no? Esta especie como de peregrinación cultural que hacían los escritores para en Europa abrevar algunas de las cosas que después iban a ser las más importantes, las más significativas de su carrera. Generacionalmente, Julio Ramón Rivero pertenece a la que llamamos la generación del 50 de la literatura peruana, a la que también pertenece el gran nombre de la literatura peruana, que es Mario Vargas Llosa. Pero también algunos otros, como Bryce Echenique, por ejemplo, ¿no? Que son también de esa misma generación. Con Vargas Llosa justamente compartieron, además de una amistad y una enemistad y los muchos matices que hay entre una cosa y la otra, compartieron también algunos de esos años de formación en Europa. Después se enemistaron en relación, por supuesto, a la política. Ustedes saben que es como el gran motor de las enemistades de Mario Vargas Llosa, la política. O sea, de él enemistarse con los otros, pero también de que los otros se enemisten con él, ¿no? Sin embargo, como al día de hoy todavía Vargas Llosa sigue sosteniendo, por más que después haya denostado a la figura real de Julio Ramón Ribeiro, sigue diciendo que para él la obra de Ribeiro es una de las mejores de América Latina, ¿no? Como les decía, hizo como esta especie de peregrinaje europeo por lo menos en dos oportunidades, ¿no? En primer lugar, cuando era joven, en su periodo formativo, desde el 52 hasta el 58, vivió entre Madrid y París. Y después volvió a Lima, volvió a Perú, estuvo durante un tiempo y después volvió a irse a comienzos de la década del 60 y más o menos se quedó hasta su muerte, más o menos digo porque al final de su vida ya iba y venía de forma más frecuente, pero lo cierto es que una de las características esenciales de la obra, de la vida de Ribeiro de este periodo, tiene que ver con la errancia. Y no es casual que me haya confundido y haya dicho también la obra, porque en la obra de Ribeiro también hay algo de eso, ¿no? Como de la idea de la movilización permanente. En los personajes, de esta idea como del no pertenecer, de la extranjería. Nosotros vamos a hacer como una especie de recorte, ¿no? De la obra de Ribeiro. Muy, muy pequeño, vamos a trabajar como con esos dos cuentos que vamos a ver tienen una perspectiva que podríamos pensar desde el fantástico, ¿no? Yo tengo mis objeciones para pensar que es literalmente así, pero podríamos pensar desde el fantástico. Lo cierto es que la forma en la que aborda el fantástico Ribeiro está lejos de ser, lejos de tener que ver con la forma en la que va a abordar el realismo mágico García Márquez o incluso lo real maravilloso de Carpentier, ¿no? Quizás también por eso hablamos de la periferia del boom que viene a marcar Ribeiro. Tengo acá un texto de Zambra, Alejandro Zambra, el escritor chileno, que les dejé también en el Classroom como para que lo lean. Es un texto muy lindo, son como una serie de apartados donde él reflexiona sobre algunas cosas de la vida y la obra de Ribeiro, escritor que le gusta particularmente. Fíjense qué lindo esto que dice sobre el boom y me parece que por lo menos lo comparto, ¿no? Es el apartado 7 de ese texto. Dice, mientras sus colegas escribían las grandes novelas sobre Latinoamérica, fíjense, ¿no? Las grandes novelas, esos ladrillos a los que hacemos mención, que son los propios del boom, Ribeiro, el orillero del boom, lindo el orillero, daba forma a decenas de cuentos simplemente magistrales que sin embargo no llenaban las expectativas de los lectores europeos. Y él lo sabía muy bien. Decía, ¿no? El Perú que yo represento no es el Perú que ellos imaginan o se representan. No hay indios, o hay pocos, no ocurren cosas maravillosas o insólitas. El color local está ausente. Falta lo barroco, el delirio verbal, dice con calculada ironía. ¿Qué le costaba embadurnar a sus personajes con las cremas del barroco? Mucho. Ribeiro quería escribir lo que quería leer. Fue así como los pocos indios de su obra se salvaron del paternalismo que por entonces engordaba las billeteras. Un poco exagerado lo de Ribeiro, por supuesto, porque es una hipérbole que viene a satisfacer su punto. Quiero decir, había otra gente que estaba trabajando también todavía con indianismo y del mismo periodo y no por eso eran así paternalistas, ¿no? Sin ir más lejos, hablábamos de Scorza la vez pasada. Pero sí me interesa, digamos,
que más allá de cuestiones comerciales, a las que siempre digamos, se le suma la cuestión del boom, me parece a mí que lo interesante acá de por qué Ribeiro no forma parte de los escritores a los que llamamos del boom, digamos, el núcleo duro, la mesa chica, diríamos, del boom. Una, por cuestión del género al que escribía, digamos. Si bien tiene unas novelas, las novelas no son lo más importante de su obra, la parte más importante de su obra tiene que ver con lo cuentístico. Y el cuento no es el género por antonomasia del realismo, del boom latinoamericano. Por otro lado, el boom latinoamericano se caracteriza decíamos, por los ladrillos, ¿no? Las novelas grandes, las novelas que vienen a contarnos también un mundo, un universo, ¿no? Como la novela por antonomasia, que es 100 años de soledad, pero también como, desde otra perspectiva, también como la muerte de Artemio Cruz, por ejemplo, o La catedral de Mario Vargas Llosa, ¿no? Me quedé pensando en algunos otros ejemplos. Bueno, por un lado entonces eso, ¿no? Hay una cuestión genérica. El cuento no entraba mucho, ¿vieron? Ya lo habíamos visto con Monterroso. No, en el caso de Monterroso era todavía más radical esta especie como de extranjería sobre el género. Pero también había algo sobre el género literario propiamente dicho. ¿Por qué? Porque observen que acá lo que plantea Zambra, bueno, no hay esa introducción de episodios maravillosos que evidentemente tanto gustaba a los lectores europeos leer sobre América Latina, ¿no? No hay esa... No está esa mirada, y eso me parece interesante también, o sea, porque otra vez, porque nos invita a pensar en el boom desde una perspectiva que no tiene exclusivamente que ver con un fenómeno de marketing o comercial, sino que tiene que ver con lo estrictamente genérico. Bien, les decía que nosotros vamos a trabajar particularmente con una parte, con un pequeño recorrido sobre la obra fantástica, estos dos cuentos que les invité a leer. Esos dos cuentos, igual quiero que ustedes sepan que no son contemporáneos, o sea, y de hecho se nota, me parece a mí, se nota que fueron escritos en dos momentos diferentes, ¿no? O sea, La Molicie es un cuento del 58, o sea, de la década del 50, mientras que Sobre las olas es del 77, ¿no? Hay casi 20 años de diferencia entre un cuento y el otro. La Molicie era de un libro que se llama Cuentos de Circunstancias y Sobre las olas está en uno de los cuentos más famosos, de los libros de cuentos más famosos de Ribeiro, que es Silvio en el Rosedal. Cuento que también les recomiendo para leer, no se los dejé, pero... Tiene una serie de novelas, les decía, tiene 3 novelas escritas Ribeiro. Las novelas forman como una especie de combo, que también muy del boom eso, que se llamaron Las Crónicas de San Gabriel. Y después tiene una serie de textos un tanto más inclasificables, ¿no? Vamos a decir. Por un lado, toda su vida llevó una serie de diarios que fueron progresivamente editándose. Creo que hasta el día de hoy igual están editados como hasta la década del 80, por ahí, ¿no? No terminaron. Él escribió diario toda su vida, es como en ese sentido es como de la misma generación también y con las mismas preocupaciones que Piglia, ¿vieron? Llevaba un diario literario, digamos, de toda su vida, ¿no? Y también escribió un texto del corte autobiográfico, ¿no? Algunos autores incluso contemporáneos, esto que yo les decía, como que lo han resignificado, es el caso de Zambra, entraron a la obra de Ribeiro a partir de sobre todo de su escritura de diarios. Y van a decir que es el mejor escritor de diarios de América Latina de ese periodo. Yo qué sé, a mí me gustan mucho los diarios de Piglia, así que ustedes saben que yo soy fan de Piglia, así que me gustan mucho esos diarios, así que creo que me optaría por esos si me dijeran que tuviera que elegir, pero sin lugar a dudas hay una pulsión de una serie de escrituras del yo que manejaba muy bien Ribeiro y que también manejaba muy bien en sí mismas y en función de sus búsquedas de lo que tiene que ver con la reflexión sobre la literatura. Quiero decir, un poco a la manera de otros autores que vimos, la escritura del diario, la escritura de la no ficción le sirve para reflexionar sobre su propia escritura literaria, ¿no?
Además de esos textos, Ribeiro tiene un librito que a mí me encanta, me parece hermoso, que se llama Prosas apátridas. Se los colgué en el Classroom como para que lo vean también. Son prosas apátridas, dice, porque no solo no tienen patria, un poco a la manera de Ribeiro, ¿no? Esta cosa de la errancia a la que hacíamos mención. Y también son apátridas porque dice no tienen ningún género. No hay nada no hay ningún lugar en el que puedan ubicarse. A mí me parecen hermosos, son como pequeños destellos, como iluminaciones, muchas veces son reflexiones sobre la tarea literaria, otras veces no, sobre cuestiones generales, ¿no? Se los dejo para que los lean, les voy a leer el primero, no, el segundo les voy a leer, el primero es más largo, sí. El segundo y el tercero les voy a leer. 2. Vivimos en un mundo ambiguo. Las palabras no quieren decir nada. Las ideas son cheques sin provisión. Los valores carecen de valor. Las personas son impenetrables. Los hechos, amasijos de contradicciones. La verdad, una quimera. Y la realidad, un fenómeno tan difuso que es difícil distinguirla del sueño, la fantasía o la alucinación. Fíjense, hablamos un poco de esto, ¿no? De que esto también tiene que ver como con la zeitgeist de la época, de los intelectuales de la época. Esta idea de, bueno, todo lo real, todo lo que para las generaciones anteriores tenía una carnadura, en la realidad, después de la Segunda Guerra Mundial, en definitiva, empieza a resquebrajarse, empieza a mostrar como su carácter ilusorio, ¿no? Y, esto un poco lo hablábamos en relación también al boom, a por qué el boom habría dado también un cauce a esto, ¿no? La duda, que es el signo de mi inteligencia, es también la tara más ominosa de mi carácter. Ella me ha hecho ver y no ver, actuar y no actuar. Ha impedido en mí la formación de convicciones duraderas, ha matado hasta la pasión y me ha dado finalmente del mundo la imagen de un remolino donde se ahogan los fantasmas de los días, sin dejar otra cosa que briznas de sucesos locos y gesticulaciones sin causa ni finalidad. ¿Ven? Es como una especie de reflexión hasta metafísica, es uno de los espacios que visita en las prosas apátridas. Textos muy lindos estos. Les leo el tercero para que vean qué variopintos son, ¿no? El sentimiento de la edad es relativo. Se es siempre joven o viejo con respecto a alguien. César Vallejo dice en un poema en prosa que por más que pasen los años nunca alcanzará la edad de su madre, lo que es cierto además. Es comprensible que los hombres de 40 o 50 años sigan sintiéndose jóvenes, pues saben que todavía hay hombres de 70 u 80. Solo cuando se llega a esta última edad comienzan a escasear los puntos de referencia por la cima. Los octogenarios se sienten pocos, es decir, solos, viejos. Hermoso, ven que son como destellos de reflexiones un poco random. Las prosas apátridas fue un texto que también él fue modificando con el correr de los años. Ese y varios otros, por ejemplo, varias de las antologías de cuentos, como que lo fue modificando con el correr de las sucesivas ediciones que fueron viendo. Una boludez, pero me había olvidado de decirlo y lo pensaba en relación a cuando lo leía. Uno de los temas, vamos a decir, podemos pensar, los grandes temas van a decir todos de Ribeiro tienen que ver, por supuesto, con el desarrollo de lo urbano. Digo por supuesto porque toda la generación del 50 de Perú, de la literatura peruana, trabajaba desde la matriz de lo urbano, ¿no? Desde esta especie de Lima que empezaba a convertirse en la metrópolis que después iba a ser. También en el tema de lo mínimo, ¿no? O sea, tratar de buscar la historia mínima, la historia más pequeña, lo menos rimbombante, y en eso un poco se aleja, por ejemplo, de Vargas Llosa y demás, ¿no? Como esta especie de culto como de cotidianismo que tiene la obra de Ribeiro. Un cotidianismo, vamos a ver, ¿no? Extrañado, que se ve a sí mismo envuelto en una serie de sospechas, vamos a decir. Pero lo cierto es que tiene como la instancia de lo cotidiano. Pero otro de los tópicos que en general no están tenidos en cuenta, pero que aparece en muchas de las obras, y quizá la Molisi podría leerse también desde esa perspectiva, tiene que ver con la enfermedad. Y ahí sí hay un vínculo que tiene que ver, me había olvidado mencionar sobre lo biográfico de Ribeiro. Ribeiro estuvo enfermo muchos años. Como vamos a ver que le pasó a Bolaño también. Le detectaron cáncer en el 70 y pico. Ay, perdón. No se asusten que no es coronavirus, ¿eh?
Es nomás un poco de alergia. Le detectaron cáncer en el 70 y pico y después de una serie de tratamientos no invasivos, fíjense que vivió 20 años más, ¿no? Esperen un segundo. He vuelto, fui a buscar agua. Fui a buscar agua porque si no me iba a seguir picando la garganta por mucho tiempo más. Eh, Eso es lo bueno que tiene, ¿vieron? La clase, puedo ir y volver y ustedes no se dan cuenta. Bien, estábamos hablando un poco, entonces dejamos atrás estas especies como de géneros extraños que cultiva Ribeiro, bueno, no tan extraños como el diario, pero quiero decir géneros que no tienen tanta tradición capaz en la literatura latinoamericana. Y nos adentramos ahora sí en el pequeño corpus que elegimos para trabajar con él. Estos dos cuentos a los que hacía mención antes, La Molicie y Sobre las olas. Los dos cuentos van a formar parte de lo que el propio Ribeiro denominaba sus cuentos de corte fantástico, que son una porción importante también de su producción. Lo interesante acá del tema, vieron que nosotros venimos, es uno de nuestros ejes, el género fantástico y sus miles de formas diferentes de abordaje que ha tenido en la literatura latinoamericana. Lo interesante acá es que me gustaba ver con ustedes el matiz de que trabaja sobre el género, o los matices podemos pensar, que trabaja sobre el género Ribeiro, ¿no? En los dos cuentos, creo yo, es ligeramente diferente. Para eso les dejo además les dejo un artículo de José María Martínez que se llama Los cuentos fantásticos de Julio Ramón Ribeiro, no sé, gastó demasiado con los títulos, donde lo que hace es una suerte de taxonomía, ¿no? E inventa unas categorías vinculadas, por supuesto, a Todorov, y piensa en relación a esas categorías cómo, cómo entran algunos de los cuentos fantásticos más importantes de la obra de Ribeiro. Justamente los dos cuentos que elegimos para trabajar acá forman parte de dos categorías diferentes, ¿no? Por un lado, lo tienen ahí para leer, pero por un lado, la Molicie para él, dice, forma parte del fantástico alegórico. Me gustó esa categoría, esa idea de que hay algo del fantástico que siempre pareciera estar en clave metafórica refiriendo a otra cosa. No estoy tan segura de que así sea, pero, o sea, que la Molicie tenga esa... O sea, sí entiendo que la Molicie tiene clave metafórica, ahí va. Sí creo que está refiriéndose a algo, ¿no? La Molicie, dicho sea de paso, es la vagancia, ¿no? Digo porque nosotros no lo usamos mucho, es de uso mucho más coloquial en algunos otros lugares de América Latina. Eh, Tengo Molicie, es como decir, tengo fiaca, ¿no? Eh, ¿Qué decía el propio digamos, lo que caracteriza al fantástico de Julio Ramón Ribeiro y que lo hace más parecido, digamos, a la forma del tratamiento del fantástico por ejemplo, de Fuentes que nosotros vimos, sin lugar a dudas es el uso de la ambigüedad, ¿no? Pero vamos a ver que en cada caso la ambigüedad se da de maneras diferentes, ¿no? Podríamos pensar, siguiendo un poco Martínez, que la ambigüedad en la Molicie tiene que ver con este carácter alegórico que lo vuelve al terreno como un tanto pantanoso, ¿no? Bueno, ¿cuál es a qué se está refiriendo? ¿Cuál es el otro término de la metáfora? Parece estar un poco borroso. ¿A qué es a lo que se refiere en este caso la Molicie? Es interesante pensarlo desde esa perspectiva. Martínez dice que Sobre las olas forma parte de lo que él denomina claramente el fantástico ambiguo. Él encuentra que solamente hay una vacilación en el final, que esa vacilación está dada por la propia anécdota que narra el cuento. Desde mi perspectiva, yo le metería a eso una especie como de modificación, si se quiere, si se me permite. Porque yo creo que la vacilación, en el caso de Sobre las olas, está puesto eh, en el montaje, ¿sí? En la forma en la que articula las dos líneas de historia de las que está hablando, ¿no?
como dice Piglia, ¿no? Todo cuento narra dos historias. Bueno, en este cuento las dos historias son bien fácilmente detectables y en la relación difusa que hay entre ambas historias, que solamente están puestas una al lado de la otra, eh, es donde para mí se produce la ambigüedad. Ahora lo vamos a leer el cuento al final y vamos a ver si ustedes después me contarán si ustedes perciben este mismo efecto que para mí es tan interesante, ¿no? El mismo, ¿qué decía el propio Ribeiro? Me resulta interesante. Dice, ¿no? Fíjense para hablar, ¿qué es la ambigüedad para Ribeiro? ¿No? ¿Qué es lo que debe hacer un texto fantástico en términos reales? Dice, mis cuentos fantásticos son relatos realistas que patinan, esta idea me encanta, o se deslizan de pronto en otra dimensión, la dimensión de lo insólito. Y fíjense que él no habla de lo sobrenatural, como sí podemos ver en otros casos, sino de lo insólito solamente, ¿no? Y creo que ahí hay una clave de lectura sobre cómo aparece la ambigüedad propiamente dicha en Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Donde no es lo sobrenatural, sino donde no hay algo sobrenatural, sino solamente curioso, insólito. Y ahí me parece un poco que se separa del resto de los autores que vimos, se separa, por ejemplo, sin ir más lejos, de la misma idea cortasariana de la cinta de Moebius, ¿no? Entre los dos mundos de la que ya hablamos en alguna oportunidad. Esta idea de patinarse, deslizarse como vendría a ser, no hacia lo sobrenatural, eso sería fantástico, más habitual, sino como a los límites de lo real, ¿no? Que vendrían a estar ahí marcados por la idea de lo insólito. Si leen el texto de Martínez van a ver que él tiene también otras dentro de su taxonomía. Él de hecho piensa que hay un fantástico puro, sí, claramente vacilante, que está dado en otros cuentos. Hay uno de los que antes estaba en el programa, este año lo saqué porque era sino mucho. Léanlo, está en todos lados, se consigue, que es Reader y el Pisapapeles. Ese, por ejemplo, es para Martínez un fantástico puro, fantástico de vacilación concreta. Si les parece bien, yo pensaba, otra vez les pregunto, otra vez quizás tendría que tener la pinza para que me conteste. Yo pensaba leer con ustedes una serie de cosas. La primera que tenía ganas de leer en relación también a cómo concebir el cuento, cómo concibe Ribeiro el cuento, cómo concibe también, ¿por qué no?, algunas cuestiones sobre el género, es el decálogo que les dejo. Vieron que a mí me encantan los decálogos, venimos trabajando con manifiestos y decálogos desde que comenzamos el año, y el decálogo de Julio Ramón Ribeiro, el decálogo de cuentista, es para mí hermoso. También es propio de una época, ¿no? Yo no sé si ahora los autores, porque en general todos estos decálogos eran porque se los pedían, no es que los escritores normalmente hacían decálogos de propia voluntad. No sé si ahora de las revistas y demás especializadas les piden decálogos de escritura. Creo que es algo interesante, incluso como ejercicio de escritura para uno, para entender qué es lo que para uno es la literatura y cómo, en qué medida también muchas veces la propia obra se aleja de esas normativas. Les adelanto que hacer un decálogo va a ser uno de los trabajos de la materia, pero sí al final va a estar. Me parece una tarea interesante, ¿sí? Yo qué sé, a veces uno piensa que es tedioso, que cómo voy a andar yo diciendo, o no se siente uno una voz autorizada para pensar en eso, pero siempre hay que pensarlo más bien como una especie de ejercicio, que en primer lugar es solamente momentáneo, ¿no? O sea, tiene valor nada más que en el momento en el que uno lo escribe, después uno puede cambiar perfectamente de opinión. Pero por otro lado, es también como toda ars poética, es también una invitación a reflexionar sobre qué es para nosotros, dónde está la literatura, ¿no? Esa cosa tan elusiva, tan huidiza que es la materia literaria. Me parece que es un buen momento de reflexionar sobre eso. Siempre cuento yo la misma anécdota. Cuando yo estaba cursando la maestría, la tesis de la maestría, era, por supuesto, presentar una obra, pero faltando apenas unos meses para entregarlo, nos dijeron que además de la obra teníamos que entregar una... Ahora no me acuerdo cómo lo denominaron, pero era como una suerte de ensayo
que uno tenía que hacer sobre uno y esa obra, ¿no? Yo me acuerdo que cuando me dijeron eso, yo dije, esto es la muerte, para mí, la muerte. Nunca lo voy a poder hacer porque además no considero que mi obra sea tan interesante como para poder escribir. Tenía que tener mínimo 20 páginas y me parecía una barbaridad tener que decir todas esas cosas, de una soberbia, tener que decir todas esas cosas sobre uno mismo y como una tarea como extra literaria. Pero les cuento, y a esto viene a colación, les cuento que esa tarea en realidad terminó gustándome mucho más que la obra. O sea, cómo me quedó el trabajo que hice para antes fue, fue para mí un descubrimiento, ¿no? Y también fue un descubrimiento entender qué era lo que yo había querido decir con esa obra, qué era lo que era en definitiva para mí, a ese momento por lo menos, la literatura. Y y fue hermoso poder reflexionar sobre eso. Les digo por qué, porque para que piensen también en relación a lo que van a tener que hacer ustedes y también a nuestra propia experiencia de lectores de decálogos, ¿no? Bueno, todo esto para decirles que vamos a leer el decálogo de Julio Ramos Ribeiro, que dice: 1. El cuento debe contar una historia. No hay cuento sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector a su vez pueda contarlo. Me parece hermoso y también muy restrictivo esto, ¿no? La idea de que debe contar una, en definitiva lo que dice Ribeiro es debe contar una anécdota, ¿sí? Esto está en las antípodas de lo que plantean algunos otros escritores. Por ejemplo, María Negroni, nosotros que leímos varios textos de ella, María Negroni dice, no hay nada a mí que me interese menos en este mundo que la anécdota, ¿no? Y pienso ahora en muchos otros escritores, por ejemplo, uno norteamericano, estoy viendo el libro en mi mesa de luz, por eso señalo para allá. Steven Milhauser, cuyos cuentos también no tienen anécdota, no son contables. Fíjense, para Ribeiro el cuento es cuento en la medida en la que hay alguien que puede reproducirlo. Puede decir, acabo de leer sobre las olas, te cuento de qué es, ¿no? Eso tiene, ojo, porque también me parece a mí tiene que ver con la estética que manejaba Ribeiro, ¿no? Con esta idea. Algunos van a decir como también que no entraba dentro de los autores del boom porque era poco enrevesado, ¿no? Nosotros ya vimos que vimos, por ejemplo, el juego con las personas gramaticales que hace Carlos Fuentes, vimos, o sea, con los narradores, quiero decir, vimos también el universo que nos plantea, ¿no? El universo de posibilidades que nos plantea García Márquez. Bueno, y en medio de eso, la obra de Ribeiro, que era más bien de corte lineal, que no tenía tanto alambique, ¿no? Tanto alambique no es la palabra que quiero decir. Como tanto vericueto, parecía un poco extemporánea, ¿no? Tiene que ver con esta visión sobre qué es lo que tiene que hacer un cuento. Parecido también, no lo leímos nosotros, pues no nos pertenece, pero el gran decálogo, que es el decálogo de Poe, plantea algo parecido, ¿no? 2. La idea del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada. Si es inventada, debe parecer real. Hermoso. Esta idea tiene que ver con una caracterización sobre qué es lo ficcional, en definitiva, ¿no? En definitiva, lo que nos está hablando es eso, sobre qué es la ficción. La ficción tiene que estar a caballo entre esos dos mundos, ¿no? 3. El cuento debe ser breve. Debe poder leerse de un tirón. Esto que también decía, por ejemplo, Quiroga, que nosotros lo leímos, ¿no? El cuento tiene que poder leerse de una sentada. Esto obedece a una tradición, y esto ya lo hablamos en varias oportunidades, a una tradición, a una mirada sobre el relato, ¿no? Como lo vimos cuando vimos a Monterroso. No es la misma la mirada que en general se tiene en América Latina sobre el cuento, que tiene más que ver con esta impronta, que por ejemplo la que tiene la norteamericana. Los cuentos norteamericanos son mucho más largos. Milhauser, al autor que estoy leyendo, tiene cuentos de 60 páginas, ¿no? Cosa que para nosotros no es un cuento. O sea, o por lo menos no... Sí es un cuento, pues. Bueno, perdón, la cosa viene accidentada hoy. Ahora resulta que me había quedado sin memoria en el celular, así que para seguir grabando, así que tuve que borrar un montón de otras cosas. Viene así la cosa, no hay que ponerse tan loco. Bien, pero les decía entonces que esa mirada sobre el cuento, la idea de que debe ser breve, conciso,
también obedece como a una tradición cultural, ¿sí? La tradición cultural latinoamericana en general tiende a mucho más a esto que a lo otro, ¿no? 4. La historia contada debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo esto junto, mejor. Fíjense todas las cosas que debe hacer un cuento, ¿no? Entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si no logra nada, dice, no existe como cuento. Si no logra nada de todas estas acciones, no existe como cuento. Ahí también hay una mirada sobre, y volvemos sobre el tema de la anécdota, ¿no? La idea de que hay algo que debe producir este cuento en el lector, que no es un simple deslizarse sobre una parte de una historia, ¿no? Y ahí también hay una mirada que es propia de la cultura, ¿no? Estoy pensando que hay toda una tradición cuentística que indica otra cosa. Sí, más lejos, por ejemplo, no sé, Carver, ¿no? Raymond Carver. Seguimos. 5. El estilo del cuento debe ser sencillo, sin ornamentos ni digresiones. Dejemos eso para el poema o la novela. Fíjense, otra vez la idea de que tiene que ser algo breve, algo sucinto. Y acá también hay una explicación de por qué, ¿no? Lo que decía Zambra, por qué no recurrir a cierto barroquismo que hubiese vendido mejor. Ponemos un poco esto con pinzas. Bueno, porque para él el cuento debía ser algo breve, conciso. Dice, todo otro ornamento corresponde a otro género, ¿no? A la novela y al poema. Fíjense también qué visión más rara sobre la novela. El lugar donde hay ornamentos. Seguimos. 6. El cuento debe solo mostrar, no enseñar. De otro modo sería moraleja. También, bueno, es también un momento en el que la literatura busca separarse de ciertas miradas moralizantes o didactistas, así que se entiende esa idea. 7. El cuento admite todas las técnicas, diálogo, monólogo, narración, epístola, etc., siempre y cuando la narración no se diluya y puede el lector reducirla a su expresión oral. Otra vez, bueno, está bien, todo bien, podemos incluir cualquier género adentro del cuento, porque eso no sería prerrogativa de la novela. Dice, pero siempre y cuando el cuento pueda ser a su vez narrable. Dimensión oral, ¿no? La dimensión oral que debe tener en última instancia para Ribeiro un cuento. 8. El cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. Bueno, ahí ya hay como una especie de normativa vinculada a lo argumental, ¿no? Bueno, tiene que mostrar una situación, un punto de inflexión en la vida de alguien, ¿no? Después él mismo no lo cumple, ¿eh? Si ustedes leen la mayor parte de sus cuentos, no es que todos sean así. Y lo de contables está por verse también. Pero digo porque también es importante eso, ¿no? En la medida en la que uno hace una ars poética, entiende cuánto se aleja de ella. En el cuento no debe haber tiempos muertos. Cada palabra es absolutamente imprescindible. Eso un poco en relación a también lo que leíamos vinculado a Monterroso. El cuento debe conducir el último punto, perdón. El cuento debe conducir necesaria e inexorablemente a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta ese desenlace, el cuento ha fallado. También declaración interesante, intensa, que no sé si él mismo su propia obra sostiene, ¿no? Pero la idea de que el desenlace es, por más que sea sorpresivo, digamos, una cosa no tiene que ver con la otra, es el único desenlace posible. O sea, el lector tiene que poder acatar ese desenlace, si no, el cuento falla en tanto tal, ¿no? Bien, me parecía interesante compartir con ustedes el decálogo también hacia algunos autores que me parece que no lo estábamos... No lo estábamos leyendo. Bueno, ¿tenía algo más para acá? No, perdonen, insisto que aunque no lo parezca, todo esto está guionado. O sea, quiero decir, ven acá la lista que me hago de cosas por las que tenemos que pasar. Lo que está con resaltador es lo que tenemos que leer y demás. Como un poco ya para ir cerrando algunas cuestiones vinculadas a Ribeiro, quería compartir con ustedes el comienzo de La Molicie.
A mí separándome un poco de lo que plantea Martínez, La Molicie, entiendo que es un texto fantástico, pero para mí es una especie de texto extraño, caso de texto híbrido, está a mitad de camino, si se quiere, entre el fantástico y cierto extrañamiento propio de la mejor, si se quiere, ciencia ficción, ¿no? Me refiero a la mejor porque es aquella que nos interroga sobre... Vieron que la ciencia ficción siempre tiene como una especie de doble pata, ¿no? Por un lado, no, en general, sobre otro tipo de existencias posibles, en realidad lo que hace es preguntarnos sobre la nuestra, sobre la actualidad, poner un poco en tensión, en tela de juicio nuestra existencia contemporánea. Bueno, creo que hay algo de esa atmósfera de ciencia ficción en el cuento de Ribeiro. Pienso en términos muy, muy generales, ¿eh? Digo porque ustedes, cuando yo digo ciencia ficción, muchas veces ustedes se hacen a la idea como de los popes del género. Bradbury, Asimov, que son también popes de una forma de entender el género, me parece a mí, que ha ido mutando con el correr de los años, o por lo menos ha ido admitiendo otras miradas, ¿no? sobre lo fantástico, sobre la ciencia ficción. Si uno piensa, a mí, por ejemplo, digo texto en el sentido más amplio, ¿no? También en el discurso audiovisual, pero los textos de ciencia ficción contemporáneos que más me han interesado se han corrido un poco de esta idea más canónica y presentan casi como una especie de contemporaneidad extrañada, ¿no? O sea, por ejemplo, los capítulos de la serie Black Mirror o esa película que para mí es formidable de Spike Jonze, que es Her, ¿no? Que es como una especie de mundo que es un aquí y ahora y no es un aquí y ahora y no es tan fácil, y aparte no tiene tanta trama explicativa como tenía la ciencia ficción más tradicional. No se entretiene en eso porque, bueno, asume que ya los lectores del género hay un montón de cosas que entienden o que no entienden, pero no importa desarrollarlos. Bueno, explico esto porque me parece que La Molicie hay como un adelanto de esta mirada sobre la ciencia ficción, ¿no? Mucho más laxa, menos esquemática. Y también porque me parece que el cuento... No, iba a decir algo, pero no estoy de acuerdo. Ven que no todo está guionado. No, iba a hacer una interpretación que no me convence demasiado. Me parece que es demasiado traída de los pelos. Que me sirve a mí para pensar en algunas cosas, pero no está realmente en el texto. Bien, quería leerles entonces un fragmento de La Molicie. El comienzo, les iba a leer. Dice el cuento. Mi compañero y yo, fíjense que el cuento es del 58, ¿no? O sea, y digo, por eso hago tanta mención como a lo distinto, a por qué en ese momento no podía ser considerado ciencia ficción, ¿no? Porque en ese momento ciencia ficción era Crónicas Marcianas, por ejemplo, ¿no? Mucho más convencional, si se quiere. Con todo lo que me encanta Bradbury, no tiene nada de crítica a esto que estoy diciendo, es solo una observación. Mi compañero y yo luchábamos sistemáticamente contra la Molicie. Sabíamos muy bien que ella era poderosa y que se adueñaba fácilmente de los espíritus de la casa. Habíamos observado cómo, agazapada en las comidas fuertes, en los muelles sillones y hasta en las melodías lánguidas de los boleros, aprovechaba cualquier instante de flaqueza para tender sobre nosotros sus brazos tentadores y sutiles y envolvernos suavemente, como la emanación de un pebetero. Había, pues, que estar en guardia contra sus acechanzas. Había que estar a la expectativa de nuestras debilidades. Nuestra habitación estaba prevenida, diríase exorcizada contra ella. Habíamos atiborrado los estantes de libros raros y preciosos que constantemente despertaban nuestra curiosidad y nos disponían al estudio. Habíamos coloreado las paredes con extraños dibujos que día a día renovábamos para tener siempre alguna novedad, o por lo menos la ilusión de una perpetua mudanza. Yo pintaba espectros y animales prehistóricos, y mi compañero trazaba con el pincel transparente y arbitrarias alegorías que constituían para mí un enigma. Mi compañero trazaba con el pincel transparente y arbitrarias alegorías que constituían para mí un enigma indescifrable. Teníamos, por último, una pequeña radiola en la cual en momentos de sumo peligro
poníamos cantigas gregorianas, sonatas clásicas o alguna fustigante pieza de jazz que comunicara a todo lo inerte una vibración de ballet. A pesar de todas esas medidas, no nos considerábamos enteramente seguros. Era a la hora de despertarnos cuando las golondrinas, ¿eran las golondrinas o las alondras?, nos marcaban el tiempo desde los tejados, el momento en que se iniciaba nuestra lucha. Nos provocaba correr la persiana, amortiguar la luz y quedarnos tendidos sobre las duras camas, dulcemente mecidos por el vaivén de las horas. Pero estimulándonos recíprocamente con gritos y consejos, saltábamos semidormidos de nuestros lechos y corríamos a través del corredor caldeado hasta la ducha, bajo cuya agua helada recibíamos la primera cura de emergencia. Bien, ahí vamos a dejar. Me interesa esta idea de algo que se deposita sobre, en este caso sobre los personajes, pero después van a ver que sobre todo en el texto, ¿no? Como una especie de imperativo categórico, ¿no? Esta idea de la molicie, que por otro lado es algo nunca descripto, ¿no? Y por eso hablaba de cierta como forma del sci-fi trabajada desde una perspectiva mucho más moderna que la de la época, ¿no? En esta idea de algo que no se explica, ¿no? Lo que baja sobre estos sujetos no se explica qué es exactamente la molicie durante todo el texto. Insisto, la pereza, sí, pero ¿qué significa esto de que baja casi como una maldición sobre los sujetos? En relación a eso es que traje a colación un poco quizás traído de los pelos el vínculo. Ustedes juzgarán, la historia me juzgará y mis alumnos me juzgarán. Traje a colación, decía, el texto de Colanzi, porque me parece a mí que trabaja como desde la misma perspectiva. Una, desde esta mirada mucho más moderna, contemporánea, sobre la ciencia ficción. Yo creo que me llega a escuchar ella diciéndole ciencia ficción y no sé si va a estar muy de acuerdo. Pero no creo que sea muy ciencia ficción. Pero sí porque, sí desde la perspectiva esta que les planteo, que es sumamente laxa, muy poco ortodoxa, vinculada al género, ¿no? Otra vez, instálense como más en Her y menos en los robots de Asimov, quien también me encanta, dicho sea de paso. Y quien también formó parte de mi educación sentimental en algún momento de mi vida, ¿no? O sea, no los critico desde la mala onda. En el cuento de Colanzi, entonces, también va a haber una ola, va a haber algo que baja, que en este caso es la ola, y que nunca va a definirse exactamente qué es. Liliana Colanzi, como les dije antes, nació en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en 1981. Vive desde hace muchos años en Ítaca, en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, porque estudiaba, no sé, en la Universidad de Cornell, una de las universidades más prestigiosas de los Estados Unidos que forma parte de la Ivy League. Tiene una obra por ahora pequeña de ficción, pero para mí muy prometedora, que quizás tenga su mejor momento en este libro que se llama Nuestro Mundo Muerto, ¿sí? El libro creo que es del 2017. Sí, 2017. Ven, está en el programa desde el 2018 y nunca llegó a darlo porque me queda al final del programa por ser muy contemporánea, y me parecía una injusticia que quedara ahí perdida en el fondo, así que por eso la traje y la traje y la vinculé con esto que para mí tiene mucha vinculación, que es La molicie de Julio Ramón Ribeiro, ¿no? Les voy a leer el cuento La Ola, lo tienen en el Classroom. El cuento es para mí una joya, es el mejor cuento del libro, sin lugar a dudas, y es una joya también porque es raro, porque es singular, ¿sí? Voy a leer el comienzo para que vean como estos ecos que decía. O sea, no estoy diciendo con esto que Colanzi haya leído ni siquiera el de Ribeiro, ¿eh? Digo, otra vez, forma parte como del universo compartido, el universo de ideas compartido que muy probablemente tenga que ver con lo latinoamericano. La ola regresó durante uno de los inviernos más feroces de la costa este. Ese año se suicidaron 7 estudiantes entre noviembre y abril. 4 se arrojaron a los barrancos desde los puentes de Ítaca. Los otros recurrieron al sueño borroso de los fármacos. Era mi segundo año en Cornell y me quedaban todavía otros 3 o 4, o puede que 5 o 6, pero daba igual. En Ítaca todos los días se fundían en el mismo día. La ola llegaba siempre de la misma manera, sin anunciarse.
Las parejas se peleaban, los psicópatas esperaban en los callejones, los estudiantes más jóvenes se dejaban arrastrar por las voces que les susurraban espirales en los oídos. ¿Qué les dirían? No estarás nunca a la altura de este lugar. Serás la vergüenza de tu familia. Ese tipo de cosas. La ciudad estaba poseída por una vibración extraña. Por las mañanas me ponía las botas de astronauta para salir a palear la nieve que crecía como un castillo encima de otro, de manera que el cartero pudiera llegar hasta mi puerta. Desde el Porsche podía ver la ola abrazando a la ciudad con sus largos brazos pálidos. La blancura refractaba todas las visiones, amplificaba las voces de los muertos, las huellas de los ciervos migrando hacia la falsa seguridad de los bosques. El viejo sueño había vuelto a visitarme varias noches, imágenes del infierno sobre las que no pienso decir una palabra más. Esto me parece formidable, este recurso, ¿sí? El viejo sueño, el recurrente, volvía a visitarme. Esta es la característica, no voy a hablar nunca de esto, ¿no? Lloraba todos los días. No podía leer, no podía escribir, apenas conseguía salir de la cama. Había llegado la ola y yo, que había pasado los últimos años de un país a otro, huyendo de ella, como si alguien pudiera esconderse de su abrazo helado, me detuve frente al espejo para recordar por última vez que la realidad es el reflejo del cristal y no lo otro, lo que se esconde detrás. Soy yo, me dije, todavía de este lado de las cosas, afinando los sentidos, invadida por la sensación inminente de algo que ya había vivido muchas veces. Y me senté a esperar. Bien, ven esta idea también de lo que viene, de lo que se instala, de lo inenarrable. Y otra vez, ¿qué es la ola? En ningún momento se gasta en explicarnos exactamente a qué se refiere por la ola, ¿no? Pero la ola va a ser el gran hilo conductor que va a tener un cuento, que por otro lado es un cuento fragmentario. Van a ver que te cuenta como varias historias, unidas por vividas por la narradora y unidas por esta sensación, ¿no? Que tampoco yo voy a procurar definir, porque creo que todos entendemos a qué se refiere con la ola, y que parece ser el nexo vinculante, ¿no? El gran, digamos, ¿qué es para mí lo lindo que tiene este cuento? El montaje. Hablamos varias veces sobre la importancia del montaje, sobre todo en la literatura más contemporánea, la vamos a ver más adelante, también vamos a volver una y otra vez, la idea de cómo armo las secuencias del texto, cómo introduzco en este caso otras historias. El montaje va a ser el que va a dar el que le va a dar un sentido al cuento. Van a ver que en el medio hay una historia intercalada, que es la historia que le cuenta un taxista, y que esa historia tiene una serie de, en primer lugar, está vinculada a la ola, y en segundo lugar, tiene una serie de ecos en la historia presente y futura del personaje, ¿no? Para mí es un excelente ejemplo de buen uso del montaje literario como recurso. Vieron que siempre decimos, ¿no? El montaje muchas veces lo que tiene de interesante es que puede decir otra cosa, además de lo que dice el texto, sin necesidad de explicitar. Puede presentar una serie de relaciones que de otro modo pasarían un poco más desapercibidas. Eso a mí me parece formidable, ¿no? Hablamos un poco que la idea de montaje también quizás llega a la literatura, o sea, siempre hubo montaje en la literatura, no estoy diciendo que no, pero en la reflexión y la utilización del recurso sistemáticamente del montaje llega a la literatura un poco de la mano del cine, ¿no? Es el cine el que primero reflexiona sobre esto por cuestiones materiales obvias. Él necesitaba reflexionar sobre esto, y algunos de los autores del primer periodo del cine son los que empiezan a pensar en cómo trabajar de una manera significativa el recurso del montaje. No me acuerdo si esto lo contamos, pero quizás el más importante de ellos sea Sergei Eisenstein, ¿no? el director del acorazado Potemkin. Él tiene toda una teoría sobre qué es lo que tiene que hacer el montaje en el cine. Es a lo que él denomina montaje dialéctico, ¿no? Y si uno se pone a analizar los cortes que tiene el acorazado Potemkin, que son 1000, porque además es una película hecha con una estética muy, muy innovadora, muy, muy moderna para la época, va a ver que siempre obedece como a esta idea del montaje, de un montaje significativo concreto, que es el dialéctico, ¿no? Donde él dice que primero hay que mostrar, un plano tiene que mostrar la tesis, otro tiene que mostrar la antítesis y el tercero la síntesis.
Hay un montón sobre eso en YouTube, si quieren verlo. Yo soy bastante pobre explicándolo por cuestiones propias de mi formación. O de mi falta de formación en cine, pero siempre el ejemplo emblemático que se da es, ¿no?, el momento en el que aparece la carne podrida, ¿no? Y está la carne podrida por un lado, está la mirada, el siguiente plano, está la mirada de los... de no sé cómo, tengo tan poca formación naval, como de los que manejan el barco, que vienen a representar a la oligarquía diciendo, no, bueno, eso no es nada, se puede comer perfectamente, y por otro lado, la masa obrera, que sería la síntesis de esta situación, ¿no?, que indignada porque les van a dar a comer literalmente carne podrida con los gusanos, ¿no? Si no la vieron la peli es para mí formidable, hermosa. Hermosa estéticamente y enorme desde todo punto de vista. Así que está también en YouTube, porque obviamente no tiene ya derechos. Bueno, eso quería un poco hablar sobre la ola, quería llamarles la atención sobre este recurso que venimos viendo una y otra vez, que me parece a mí que es una buena clave para pensar algunas cosas, que es el del montaje significativo. Lo último que vamos a hacer va a ser leer sobre las olas, si no les parece mal. Si les parece mal, pueden cortar acá y no volver a verme, no volver a hablarme nunca más. No, mentira. No, pero la idea era un poco compartir la lectura. En vivo haríamos lo mismo, solo que bueno, no sería solamente yo la que hable. Pero bueno. Cuando mi abuela le dio fiebre, perdón, pongo en el medio a Colanzi porque también sobre las olas, como decía antes, el montaje va a ser crucial, y el montaje para mí es el que le da el sentido de última al fantástico, ¿no? Es el que le da el sentido fantástico al relato. Cuando mi abuela le dio fiebre malta, fue trasladada a San Miguel, a una casita que quedaba a una cuadra del malecón. Ya antes había estado en Chilca, en Chosica, pero su salud no había mejorado. San Miguel era entonces reputado por su buen clima. La niebla de todas las mañanas invadía la costa limeña hacia una excepción, y el sol misteriosamente bañaba desde temprano el litoral de este balneario. Yo fui a acompañarla junto con mi tío Fermín, el menor de sus hijos. Fermín había terminado el colegio y, como aún no había decidido qué hacer de su tiempo y su vida, se entretenía enseñándome las llaves de lucha libre, experimentos de química y leyéndome con voz atronadora trozos de la Ilíada. En las mañanas íbamos a veces de paseo por el malecón. Faltaba poco para la temporada, pero ya algunos veraneantes se ponían su truza y, sin afrontar el mar, se tostaban en la playa de piedras. Una de esas mañanas mi abuela se puso muy mal. La fiebre, que no la abandonaba desde hacía un mes, subió y empezó a delirar. El médico vino a verla, se alarmó mucho, convocó a los otros hijos de mi abuela, se habló de llevarla al hospital, reunir una junta de galenos, llamar a un cura. Había tal nerviosismo y alboroto en la casa que mi tío Fermín me cogió de la mano. La negra muerte rondas por San Miguel, dijo, parodiando a Homero. Vamos a dar una vuelta. Más que nunca lucía el sol y hacía hasta calor. Los sanmigueleños, orgullosos de su buen clima, se pavoneaban por el malecón. No había cabida en ese bello día para el menor pensamiento triste ni para la más leve tragedia. Y sin embargo, a pocos pasos de allí, una anciana se moría en una casita con geranios y rejas de madera. Y era un día realmente excepcional, pues un bañista, ven ahí el montaje, ¿no?, entre la situación, el aquí y el ahora del texto, el presente y la enunciación del texto, y la situación de la abuela, ¿no?, la agonía. Y era un día realmente excepcional, pues un bañista, el primero, resolvió entrar al mar y decretó con este gesto la inauguración de la temporada. Se puso de pie, dejó cuidadosamente doblada su toalla sobre las piedras, aspiró con los brazos abiertos el aire marino y se lanzó de cabeza en las aguas frías. Salvó muy pronto las primeras olas y con un enérgico braceo se alejó de la playa hasta detrás de la zona donde se formaban los tumbos. A unos 500 metros de la orilla empezó a nadar paralelamente al malecón, yendo y viniendo en un estilo perfecto. Era un espectáculo reconfortante, pues a todos nos llenaba de promesas, mientras la mañana transcurría y el sol iba llegando a su cenit. De pronto se levantó una fuerte brisa, el mar se picó, las olas crecieron reventando muy adentro y llegando con estruendo a la playa pedregosa, entre el vuelo alborotado de los patillos. Esos cambios no eran raros. El dios Neptuno, como dijo mi tío Fermín, tenía sus caprichos. Interesante además el paralelismo que hace, ¿no?, con la Ilíada. Digo también,
No, voy a dejarlo ahí. No voy a seguir desarrollando. Y añadió que ya era tiempo de que el bañista saliera o que a lo mejor le convenía esperar a que pasara la braveza. El bañista pareció escuchar el primer término de su consejo, pues lo vimos virar hacia la playa. Pero apenas lo había hecho, una ola reventó detrás de él y lo sepultó en su cascada de espuma. Al instante reflotó e intentó otra salida, pero una nueva ola se lo impidió. Optó entonces por retornar mar afuera, buscando la zona donde las aguas estaban más calmas. Debía estar ya a 1 kilómetro de la orilla. Mucha gente se había detenido en el paseo y observaba atentamente sus maniobras. Se trataba de un nadador experimentado, decían, alguien que conocía todos los trucos del mar. Sus comentarios fueron interrumpidos por un grito. ¡Me estoy cansando! Nos llegó perfectamente, a pesar del fragor del mar. Espere un poco más, fíjense acá el gesto como si se quiere, maravilloso de que se escuche con esa bataola y con el hecho de que está a 1 kilómetro, se escuche perfectamente lo que dice, ¿no? Espere un poco más, ya van a pasar las olas, gritó alguien desde la playa. Pero el mar no tenía trazas de calmarse. Enormes tumbos se formaban cada vez más adentro y llegaban en serie bajo el cielo diáfano, reventando lejos de la orilla. Para evitarlos, el hombre se zambullía y reaparecía tras ellos. Y esto se repetía sin descanso, al punto que en el malecón empezó a cundir la inquietud. Más gente se había agolpado y hasta en las ventanas de las casas que daban al mar aparecieron cabezas ansiosas y brazos extendidos. ¡Ayúdenme, por favor! ¡Hagan algo por mí! Este pedido fue escuchado por todos, pero nadie se movió. No existía en esa época en las playas cuerpo de salvamento. Como no era aún temporada, tampoco había colchones de goma ni nadadores duchos dispuestos a jugarse la vida. ¡Socorro! ¡Estoy cansado! ¡Me hundo! En casa tengo una cámara, dijo un hombre cerca de nosotros. Avísenle que ya vengo. Aguante un poco más, gritó mi tío Fermín. Han ido a buscar una cámara. Algo debió escuchar el hombre, pues volvió a hacer una especie de saludo con la mano, se zambulló bajo un tumbo y siguió nadando. Pero el hombre del neumático tardaba. ¡Ya no puedo más! Sigan nomás así, que ya vienen. Al fin el Salvador apareció. Traía rodando por el malecón una enorme cámara negra, seguramente de camión, y ayudado por otros hombres la llevaron hasta la orilla. Allí empezaron a discutir. Probablemente se preguntaban cómo hacer para que llegara hasta el bañista. Alguien había traído por su parte una soga. La amarraron a la cámara y la lanzaron al mar, pero con el primer tumbo la goma inflada regresó a la orilla. Volvieron a lanzarla, pero cada vez las olas la devolvían. ¡La cámara! ¡Me voy a ahogar! La única solución era que alguien entrara al mar llevándole la cámara. Si 10 hombres me acompañaran, yo encantado, dijo Fermín, pero solo ni por 1.000.000 de soles. Pero ya la idea de la cámara había sido abandonada y alguien corría a grandes zancadas por el canto rodado rumbo al Club San Miguel, que era apenas una caseta de madera sostenida sobre pilotes. Se decía que iba a llamar por teléfono a la capitanía del puerto del Callao para que enviaran una lancha. ¡Va a venir una lancha! ¡Siga nadando! No tengo fuerzas. Aguante, unos minutos más. El hombre de la llamada por teléfono reapareció en la terraza del club haciendo un gesto victorioso con los brazos, justo cuando una de las hermanas de mi tío llegaba a paso ligero al malecón. Cogiéndolo del brazo, lo apartó de mí. Tenía los ojos muy irritados. Yo me esforzaba por ver qué pasaba en el mar y buscaba la cabeza del bañista. Mi tío Fermín estaba muy pálido. Ven, dijo, cogiéndome de la mano, pero a los pocos pasos cambió mi opinión. No, mejor espérame aquí. No te muevas un solo paso. Más tarde vendré a buscarte. Del brazo de mi tía se alejó muy apurado. Quedé confundido en el tumulto. Parecía que toda la población de San Miguel se había dado cita al lado de la baranda. Ven qué lindo la elipsis, ¿no? O sea, y la mirada, por otro lado, bien focalizada del narrador. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando. Asumimos lo mismo, de la misma manera que asume el narrador, que por supuesto la abuela ha muerto, pensamos. Allá está, decía una, extendiendo el brazo. El punto negro, claro, detrás de la ola. Yo no veía nada, hasta que un corpachón me levantó en vilo para subirme a la baranda y después de darme un coscorrón en la cabeza prosiguió su camino. ¡Ya viene la lancha! ¡Ánimo! Gritó alguien. ¡Resista nomás! El bañista esta vez no respondió, pero desde mi nueva posición lo distinguí, cada vez más lejos de nosotros. Tal vez se había apartado voluntariamente de la orilla o lo había jalado la resaca. Las olas invadían en su espuma la playa y muchos veraneantes habían tenido que retirar precipitadamente sus toallas y su ropa. ¡Socorro! Este grito solitario atravesó el mediodía soleado. Vimos el pequeño punto negro que derivaba tras los tumbos sin sacar los brazos ya, desapareciendo por momentos.
pero al cabo de un rato reaparecía y del malecón surgían nuevos gritos de aliento. ¡Ya está llegando la lancha! ¡Ánimo, que lo van a salvar! El sol seguía ardiendo y el hombre luchando. Tanta tenacidad nos fatigaba. De la terraza del club llegaron gritos jubilosos y vimos brazos que señalaban hacia el Callao. ¡Ahora sí! ¡Allí viene la lancha! No se veía nada, en verdad. O tal vez se veía. En todo caso se multiplicaron los gritos pidiendo que aguantara, que era cuestión de minutos. Pero estos gritos se dirigían a un ser fantasmal. Unos lo ubicaban a la derecha, otros a la izquierda. Cada cual quería ver su propio ahogado. Yo vi el mío, un punto indeciso, y hasta unos brazos que en lugar de avanzar hacia la costa se internaban desesperados hacia alta mar. ¡La lancha! ¡Allí viene! Esta vez sí era verdad. Contra el perfil de la isla de San Lorenzo se veía una vieja lancha motora que se bamboleaba en el mar picado dejando una estela de espuma. ¡Ánimo! ¡Están llegando! Yo creí ver un último punto que reaparecía por donde nadie lo buscaba y en vano seguí mirando pues nada volví a ver. La lancha ya estaba cerca. Se detuvo, lanzó el ancla y desde la borda varios guardias en ropa de baño nos interrogaban con los brazos. Les indicaron varios lugares y la lancha empezó a girar en redondo. Un guardia se lanzó al agua, se zambulló varias veces y al fin volvió a subir a la embarcación. Las olas habían repentinamente decrecido. Los patillos furtivos se animaban a arrasar el mar, picando para coger la anchoveta. El viento cesó. El mar quedó como una taza de agua. Alguien en ese momento me daba una punzada en las costillas con el dedo pulgar y no tuve necesidad de volverme para adivinar que era mi tío Fermín, aplicándome una llave que él llamaba el dedo de la muerte. Sin decirme nada, me hizo bajar de un tirón de la baranda y me condujo hasta la casa. Yo andaba aún pensando en el puntito negro que había visto desaparecer en las aguas y apenas notaba que mi tío caminaba rápido, silbando, con la cabeza gacha, mirando al suelo. En la puerta nos cruzamos con el médico que salía con su maletín en la mano y al vernos se quitó el sombrero ceremoniosamente. Todas mis tías reunidas en la sala, hablando con animación pero en voz baja. Quise saludarlas, pero tío Fermín seguía tirándome del brazo, llevándome al dormitorio de mi abuela. Olía a éter, timolina, hospital, cámara mortuoria. Cuando abrió la puerta, la sirvienta salía con una taza en la mano. En la cama distinguí a mi abuela, pero no exangüe y rígida, sino recostada en los almohadones, sonrosada, sonriente, extendiendo ambos brazos hacia nosotros, como si emergiera triunfal en la cresta de una ola. Que acá fíjense cómo en esta última construcción comparativa está en definitiva el rasgo fantástico del cuento, ¿no? La idea de que hay una relación entre una cosa y la otra. Espérenme un segundo. Bueno, otra vez, perdonen. Era el teléfono en este caso. Bien, les decía entonces, evidentemente está ahí, radica ahí el carácter fantástico, ¿no? En esta especie como de relación de complementariedad, en el hecho de, o si se quiere planteándolo burdamente, como si hubiese tenido que morir el ahogado para que la abuela reviviera, ¿no? O sea, tomara un nuevo impulso a su vida, ¿no? El cuento, ese final me parece formidable, está tan sutilmente planteado, es tan ambiguo que me parece a mí que merece como un lugar dentro del género. Bien, eso entonces en lo que respecta a Julio Ramón Ribeiro, el autor que nos ocupaba hoy, el pequeñísimo corpus que vamos a trabajar de él. Espero que les haya gustado, si no lo leyeron el cuento de Colanzi todavía, les pido léanlo, les va a gustar, y me parece a mí que trabaja como en la misma línea la idea del montaje, ¿no? En las relaciones sutiles entre un hecho y el otro. A mí es un recurso que me encanta particularmente, me parece que otra vez tiene más que ver con lo de, diría el propio Ribeiro, en vez de explicar, mostrar algo, y también tiene que ver con una mirada sobre el lector, ¿no? Esto de lo que hablamos incesantemente y que sí es una característica de los autores de esta época. Digamos, una característica que empieza en esta época y que se sostiene todavía hasta hoy, ¿no? La idea de que el lector es un tipo que construye un sentido alrededor del texto también. Bien, los dejo entonces. Les recuerdo que tienen una consigna, entonces la consigna es la consigna de cierre de nuestra unidad. Espero que la consigna se entienda, es un poco volada, como siempre. Ténganle paciencia y si no entienden, por supuesto, me escriben y lo vemos inmediatamente.
Escríbanme por eso, por cualquier pavada. Me encanta que me escriban y que me digan cosas. Qué cosas están necesitando, qué cosas les sirven de lo que vemos, qué cosas no. Espero que estén muy bien, les decía. Cuídense. Y nos vemos, aunque sea por este medio, prontito.